A ver, voy a presentar pantalla. Bueno, antes que nada, agradecerles a ti y a Paola por la invitación acá como panelista. Me parece un tema, bueno, bastante importante y sobre todo, bueno, aclarar a todos de que acá todavía no hay ningún experto, pues, ¿no? El tema de los modelos de lenguaje ha sido bien reciente, recién el año pasado, finales del año pasado, y a la actualidad lo que hay es más que nada bastante gente pues innovadora y con muchas ganas de aprender, ¿no? Eh, Vemos que el chat GPT3, o sea, o chat GPT, porque bueno, GP3 porque lo conocí más o menos desde esa versión, sigue evolucionando. Y más o menos de ahora de lo que he visto, la participación de Paola, ¿no? Y su punto de vista, y la participación de Joaquín, o sea, como que tienen dos enfoques bien marcados y bien distintos, ¿no? Uno más o menos un poco, pues, de la incertidumbre, porque de todas maneras, pues, ¿no? Estamos viviendo ya hace un buen tiempo, ¿no? En un entorno, pues, VICA, como se conoce, pues, ¿no? Volátil, incierto, pero ahora con estas nuevas tecnologías yo creo que eso se va a potenciar más, pero depende también cómo es que tú lo adaptes a tu estilo de vida, ¿no? Acá hay una frase de Christian Lange, ¿no? Que dice que la tecnología es un siervo útil, y es cierto, pero también es un amo peligroso. O sea, si nos dejamos, bueno, o dejamos todo, ¿no? A la tecnología, yo creo que quizás por ese lado no, nos podría ir mal. También puedo ver que de repente quizás sea un tema generacional, ¿no? Estamos hablando de los X, ¿no? De los Centennials, y justo Paola me escribió en la mañana para saber en qué año había nacido yo, ¿no? Entonces yo justo nací en el 80. Y para ciertos estudios, ¿no? Yo estoy dentro de los X y para otros sería ya un millennial. Entonces le dije, pues no, ¿por qué no le preguntas pues al chat GPT, ¿no? Chat GPT. Y él dio la respuesta, así que sí, efectivamente, para algunos, o sea, como que no hay un límite exacto y fijo, ¿no? Entonces yo podría estar en cualquiera de los dos. Y estando de cualquiera de los dos, ¿no? Al haber nacido justo en los 80, como que eh, mi familiaridad con la tecnología es también casi natural. No soy un nativo digital, pero por lo menos he visto, ¿no? La aparición de todas las consolas de videojuegos y demás tecnología que ha sido, pues, ¿no? Desde nuestra época hasta ahora, pues, ¿no? Desde usar los disquetes de DOS hasta ahora lo que nos está brindando lo que sería estos modelos de lenguaje. Eh, ¿Qué es ChatGPT en sí? Se lo pregunté yo mismo, ¿no? Y él me dio una respuesta bastante interesante. Bueno, lo trato a veces de él, a veces de ella, ¿no? ChatGPT es un lenguaje, ¿no? Que está basado en inteligencia artificial y que es un aprendizaje automático. Entonces, de por sí, eh, chat, el chat GPT va a ir aprendiendo por sí mismo y a su vez, por su tecnología, también funciona con redes neuronales. Quiere decir que dentro de su funcionamiento lo que va a hacer es tratar de imitar, ¿no? El pensamiento humano porque funciona a través de capas. Entonces lo que obtenemos son respuestas más claras y más naturales ante la pregunta que le hacemos y a la vez se alimenta también de nuestro contenido, ¿no? Porque a veces, y está ahí justamente en las indicaciones, ¿no? Cuando tú lo abres, que ocasionalmente podría darte respuestas incorrectas, ¿no? O de repente que no tiene actualizada su base de datos. Pero tú puedes corregir eso porque al costadito te sale, pues no, una opción para dar un like y un dislike para ver qué tal te ha respondido. Y en base a eso va actualizando, pues, el tipo de respuestas que te va a dar a futuro. No siempre te da las mismas, pero sí guarda una relación, o sea, si tú ya lo has usado, guarda como un historial de tus preguntas en el cual sabe que sí está conversando contigo y cuando le haces una pregunta que ya le has hecho, más o menos que también recuerda a qué tema se refiere o cómo es que tú lo habías enfocado. Yo por lo menos, bueno, soy padre de familia, ¿no? Y conocí el chat GPT junto con mi hija, que tiene 13 años y está en segundo de secundaria. Yo lo conocí prácticamente, bueno, por un tema relacionado a las criptomonedas. Eso paso ya a verlo en un ratito,
antes que se me vaya esta imagen que estoy acá en esta diapositiva, sino que acá les estaba mostrando una imagen de un dibujo, bueno, que ya no lo dan en Cartoon Network, que era Coraje el perro cobarde, y él hacía un uso muy eficiente de la tecnología que en ese tiempo no funcionaba así. O sea, él en su computadora, donde vivía en ningún lugar, ¿no? En ninguna parte, le preguntaba, tal como lo hacemos ahorita al chat GPT, le decía por lo menos qué hacer cuando se le aparecían, no sé, pues monstruos o situaciones de peligro, y la computadora le daba unas respuestas muy coherentes, ¿no? Y a veces hasta él mismo se sorprendía y simplemente seguían las instrucciones. Entonces yo veo desde ahí como que ya hay un vaticinio de lo que se venía, ¿no? En el futuro. Es más, esta tecnología de los modelos de lenguaje se esperaba de acá a 5 años y lo que más bien ha hecho es adelantarse. Y yo lo veo más bien con optimismo, ¿no? También como Joaquín, porque realmente sí te acorta el tema de lo que es el trabajo que tienes que realizar en tu día a día. Como les estaba comentando, yo más o menos tuve mi primer acercamiento con lo que es el tema de las criptomonedas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me enteré y a través de las redes sociales de que había pues esta inteligencia artificial que tú le podías dar una instrucción, ¿no? Y te podía programar prácticamente en cualquier lenguaje, ¿no? Desde crear una fórmula de Excel, como lo dijo bien Joaquín, o crear pues aplicaciones en JavaScript, en PHP, y también incluso interactuar con TradingView, ¿no? Que es más o menos una página que te muestra pues los indicadores de cómo va fluctuando el precio, ¿no? De las diferentes criptomonedas. Entonces, tú puedes crear un programa pequeño, ¿no? Que trabaje con el lenguaje de TradingView y en el cual tú le das los parámetros, ¿no? Es como crearte un bot de compra y venta, ¿no? Que prácticamente compraría cuando el precio esté bajo, ¿no? Y vendería cuando el precio esté alto. Y tú ya más o menos le pones los indicadores, ¿no? Si quieres usar el RSI, si quieres usar las bandas de Bollinger, etcétera, ¿no? Hay un montón de estrategias que o puedes combinarlas, es más, pero por ahí ya necesitarías un cierto tipo de mayor conocimiento. ¿Por qué? A ver, porque ChatGPT-3, o sea, como él mismo lo dice, puede tener ciertas fallas, pero también nosotros como usuarios, ¿no? A través de los prompts, podemos inducirlos a fallas. O sea, si en nuestros prompts no somos muy precisos, ChatGPT no nos va a dar una respuesta correcta del todo. Por ejemplo, yo me acuerdo que uno de mis primeros errores en una de las fórmulas de Excel fue que no tomé en consideración de que ChatGPT viene predeterminado pues con el idioma inglés. Entonces, cuando me dio una fórmula para calcular el promedio, él estaba poniendo average y yo solo copié, pegué y de ahí me di cuenta pues que yo tenía que poner promedio en mi idioma y no average. Y son cosas de ese tipo, ¿no? De que hay que estar siempre corroborando y no dejarse llevar del todo, ¿no? Digamos, más o menos cuando uno usa un Google Translate y sabes pues que estás usando un Google Translate, si es que más o menos ya sabes inglés bien y se nota cuando alguien lo usa, entonces más o menos acá también el chat GPT tiene una forma de darte una respuesta. Y eso se ha evidenciado porque también cuando haces un trabajo, ¿no? Yo ahorita estoy llevando una segunda carrera que es Derecho, entonces también tengo bastantes trabajos, bastantes lecturas. Y junto con mi hija nos dimos cuenta de una cosa, ¿no? O sea, porque ahorita ella justamente está viendo en lenguaje y comunicaciones la forma en cómo se redacta un texto. Entonces, un texto viene pues con una introducción, ¿no? Una parte que es ya el desarrollo en sí de la idea y una conclusión. Y ChatGPT siempre usa esas tres variables, salvo, ¿no? Que en ocasiones hagas preguntas de corte, no sé, por ejemplo, médico o que pueda tener algún, de repente, alguna consecuencia para los creadores, ¿no? Para OpenIA siempre te da un consejo, ¿no? O sea, esto es lo que podrías hacer, pero finalmente también te sugiero que visites a un médico o tengas la opinión de un profesional, ¿no? O tengas la opinión de un abogado, etcétera. O sea, como que de todas maneras hace, ¿no? la invocación a que te informes un poco más.
Sí, hay prompts, como bien mencionó Joaquín, en los cuales te ayudan pues a quitarle a veces hasta la censura o decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Porque como tiene ciertos temas restringidos, ¿no? Por temas éticos que podrían ser, pues, ¿no? De repente religión, política, le ponemos simplemente en el prompt que me dé la respuesta, que estamos en un escenario imaginario o ponte en el rol de. Entonces, ChatGPT ya no tiene ese filtro y comienza a darte una respuesta, digamos, sin censura. ¿Qué podemos hacer con ChatGPT? Prácticamente eso ya depende de cada uno y de la creatividad. O sea, yo he visto que Joaquín le ha sacado mucho, mucho uso para su carrera y lo combina, ¿no? Lo combina con otros tipos de IAs y Paola también, bueno, desde su carrera, ¿no? Cómo lo está usando. Más o menos cuando yo vi, o sea, y mi hija me preguntó si yo lo veía bien de que ella use ChatGPT, yo le dije que sí, o sea, que toda nueva tecnología que te ayude, pues, ¿no? A ahorrar tiempo de trabajo en tus tareas, para mí está bien, ¿no? Y que los que deberían cambiar son los profesores, o sea, tú no, o sea, tú has descubierto una nueva herramienta, ¿no? Y más o menos yo me acordé y le dije, pues, ¿no? Que en el año 98, cuando recién aparecía el Internet y estábamos dejando estos CDs de Encarta de Microsoft, que era la única, pues, ¿no? Lo único a lo que podíamos recurrir más actualizado, ¿no? Porque anterior a eso, pues, eran los salvats, toda tu biblioteca que tenías en casa y era muy difícil conseguir información de primera mano y actual, ¿no? Entonces yo le dije, no hay ningún problema, o sea, los que tendrían que cambiar serían los profesores. Y hay un modelo, le dije, de aula invertida en el cual, por más chat GPT que tú uses, no te va a permitir hacerlo, ¿no? Entonces tú pasarías en el rol del profesor y el profesor en el rol del estudiante. Y tú pasarías a explicarle al profesor qué es lo que has aprendido. Y si llegas a aprender, porque como dice Joaquín, puedes hacerle o solicitarle que te haga, por ejemplo, preguntas para que tú mismo te pongas a prueba, ¿no? Entonces, la variedad de usos yo la veo prácticamente infinita, ¿no? Y como muchos lo han dicho, este es, digamos, el segundo, ¿no? Hito en la historia de lo que es la tecnología, después de lo que ha sido el descubrimiento del Internet, ¿no? Lo primero que hice con mi hija fue combinar dos tipos de inteligencia artificial. El chat GPT con, por ejemplo, las inteligencias artificiales que te crean imágenes. En este caso puede ser Midjourney, Dalí, ¿no? ¿Para qué? Creamos nuestros primeros libros, ¿no? Para colorear en Amazon. Entonces vimos que podíamos y se hacía de manera bien rápida, ¿no? O sea, mientras la inteligencia artificial de las imágenes nos generaba imágenes de mandalas, de animales para colorear, lo único que teníamos que hacer era aprender a definir el prompt. Y ojo que estoy hablando de las versiones un poco más antiguas, ¿no? Entonces el prompt tenía que ser muy preciso, ¿no? O sea, necesito, ¿no? Un animal solo contorno, delineado, con línea gruesa, en colores blanco y negro, para colorear. Y es más, antes como que más te entendía las instrucciones, no, los prompts en inglés que en español. Entonces todo eso lo hacíamos en inglés y hasta que ya dábamos como un punto, ¿no? Que bueno, eso es lo que hacen ahora los youtubers, te facilitan y como que ya tienes, digamos, la receta principal y de ahí ya depende de ti, ¿no? Y el chat GPT entró a ayudarnos en lo que es, por ejemplo, la parte de la colocación marketera de los libros, ¿no? Como, bueno, lo que ahorita pagaríamos pues para alguien que maneja redes, ¿no? Bueno, también te hace tus análisis. ChatGPT te puede ahorrar todo eso, ¿no? Simplemente le dijimos, hazme una presentación vendedora en el papel de un marquetero que hable y me fomente el libro, ¿no? De animales para colorear y lo hace con un inglés muy fluido. O sea que, entonces, claro, que uno ni, bueno, ni con el inglés avanzado que tiene, o sea, podría llegar, o sea, lo hace de una manera nativa, natural y justamente con ese fin que es para la venta, ¿no? Entonces me ayudó a buscar palabras clave que te pide Amazon también, me ayudó con la descripción del libro y bueno, acá se juntaron, como les digo, dos inteligencias artificiales.
Eh, Puedes variar con otros tipos de inteligencia artificial, ya depende de cada uno y de cuánto los conozcas. Yo no sé si a futuro ChatGPT sea el que perdure, ¿no? Digamos, en el top de digamos, de los modelos de lenguaje. Recordemos, pues, ¿no? Que en su momento los primeros celulares, pues, fueron Motorola, Nokia, ¿no? Y ahorita prácticamente ya no se habla mucho de ellos, ¿no? Y otros toman la batuta. O sea, yo lo que veo acá en un futuro es que con toda la competencia que ha salido, porque hay un nicho muy grande que ha aceptado esta tecnología, ¿no? Prácticamente vemos que empresas exitosas, ¿no? Como Facebook llegaron a 1 millón de usuarios en 10 días, ¿no? Y eso es en 2 semanas, perdón, en 2 semanas, y eso era prácticamente un éxito. El chat GPT llegó a 1 millón de usuarios en solo 5 días, entonces estamos viendo que su nivel de uso es prácticamente muy masivo porque la gente sí entiende, ¿no? Sí entiende la importancia de lo que significa, ¿no? Y cuánto provecho nos puede brindar a nosotros como usuarios. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿qué es lo que podemos hacer? Tareas de colegio, de la universidad, del trabajo, ¿no? Por ejemplo, como les dije que yo estaba estudiando Derecho, simplemente le pongo el escenario en el cual quiero que me ayude. O sea, yo voy a basarme, pues, obviamente en las leyes de Perú, ¿no? Por más que nuestro ¿no? derecho sea, pues, romano-germánico, pero de todas maneras a mí me interesa el caso puntual de las leyes de Perú. Y le pregunté si conocía, pues, ¿no? El caso de Ana Estrada y lo de la muerte digna, y sí, me dio una respuesta bastante coherente y sobre todo me la delimitó por fechas, por lo que yo quería hacer era una infografía. Entonces, me pareció genial. También le pregunté la diferencia entre ética y moral. No sabía cuánto sabía de temas así filosóficos o un poco más abstractos, pero normalmente lo que me doy cuenta es que ChatGPT te da respuestas muy racionales, ¿no? Entonces también ahí aprovecharía para decirles que mi primera reacción cuando descubrí ChatGPT fue quedarme a hablar con él toda la noche. Así fue un crash, así al primer momento. O sea, no había encontrado nada antes mejor que esto, bueno, porque era racional, te hablaba con lenguaje natural y podía hablarle de cualquier cosa, como decía, hasta de temas psicológicos. Podía estar toda la noche interactuando con él y eso me gustaba, ¿no? Como que ya va a depender más o menos también de la personalidad y las características de cada persona. Pero lo que también quisiera decir es que no se limiten a solo hacer una pregunta, porque si hacen una pregunta mm, plana, de repente ChatGPT se queda también en un punto, o sea, rétenlo, o sea, ¿me podrías hacer esto mejor o me podrías resumir en más palabras? Y simplemente lo va a hacer, porque no se queda callado, ¿no? O sea, son pocas las ocasiones que dice no tengo este conocimiento, normalmente siempre trata de darte una respuesta y de ayudarte. También vemos que puede crear dietas, cualquier tipo de dietas, dieta keto, ¿no? La dieta de los cavernícolas, etcétera. Crea también itinerarios turísticos, ¿no? Le pregunté más o menos, hazme un full day, ¿no? Para conocer las atracciones de Universal Studios, o hazme también, ¿no? Un tour que dure 3 días, ¿no? Para Buenos Aires, Argentina. Y te lo va creando por hora, como tú le especifiques. Y de ahí cuando me lo dio, lo reto y le digo, ya, ahora quiero que me lo cambies y me hagas que mi tour parta no desde, bueno, no desde Puerto Madero, quiero partir desde el Obelisco en Argentina. Y te lo cambia todo y te lo arregla. Entonces, no se limiten a que les dé una sola respuesta. Siéntanse satisfechos con la respuesta que finalmente obtengan. Bueno, ya para concluir, y es más que nada decirles que mi punto es más que nada protecno, así protecnología, y de que ChatGPT es una herramienta muy poderosa que cada vez se va a ir usando más. O sea, quien diga que no la va a usar, bueno, es muy difícil, ¿no? Si es que quiere estar dentro, digamos, pues, ¿no? De esta sociedad, pues, ¿no? En la que todavía nos movemos. Y también va a depender de las personas. Yo sé que va a haber gente que no lo va a usar o no lo va a usar completo o lo va a usar mal. ¿Por qué? Porque incluso, no sé, ustedes conocerán personas que aún no usan, ¿no? Celulares smart
o si tienen un Smart no lo usan completo, ¿no? Con lo que les puedo ofrecer ese tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, mi tío la otra vez me preguntó si iba a hacer frío en Lima y estaba que me echaba la culpa de que hizo frío y yo le dije, pues no sabía, pues, ¿no? Yo no sé por qué no le preguntaste simplemente a Google, ¿no? Dime cómo va a estar el clima en Lima con su celular, pero no lo hizo, ¿no? O sea, a lo que voy, si ni siquiera llega a usar esa parte de la tecnología, no sé cómo asumirá o tomará esta tecnología que ya se viene, ¿no? Que es un poco más compleja para los que no han visto nada en absoluto, pero de que de todas maneras nos abre muchas puertas. Gracias, eso sería todo.